Uno de los fraudes más grandes que ha habido en la historia de la economía es el llamado esquema Ponzi. ¿Pero qué es el esquema Ponzi? Es una estafa de inversión fraudulenta que promete altos rendimientos por tu dinero, sin ningún riesgo para ti como inversionista. Funciona al generar grandes cantidades de dinero que se te regresaría siempre y cuando se consigan nuevos inversionistas. Es algo similar al esquema de la pirámide, en la cual los nuevos inversionistas son los que pagarán esos altos rendimientos a los inversionistas más antiguos. Pero este sistema en algún momento colapsa, cuando los que invirtieron su dinero exigen la devolución del mismo. ¿Quién ideó este sistema? Fue un hombre llamado Charles Ponzi en 1919. Él prometía rendimientos del 50% en 45 días o del 100% en 90 días. Ponzi no invertía dinero. Usaba el que obtenía de otros inversionistas. Pero dicho esquema se vino abajo un año después, cuando se llevó a cabo una investigación a su empresa. Algo similar hizo Bernie Madoff, pero de una manera más inteligente, pues llegó a defraudar, según cifras oficiales, $65,000 millones. Defraudó a miles de inversionistas durante más o menos 17 años. Fue pionero en el comercio electrónico y presidente de Nasdaq a principios de 1990. Originario de Queens, en Nueva York, inició su compañía llamada Seguridad de Inversiones Bernard Madoff en 1960, cuando tenía 22 años de edad. Conoció a su esposa Ruth Alpern en la escuela secundaria de Rockaway. En 1960 obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Hofstra. Comenzó como instalador de aspersores de riego y como salvavidas. Al contar con una pequeña cantidad de dinero, aproximadamente $5,000 que ganó en sus trabajos previos, Bernie convenció a amigos de la familia y a otras personas para que invirtieran con él. Sus familiares políticos le prestaron $50,000. Así inició como corredor de valores. Uno de sus clientes fue el director Steven Spielberg, el creador de E.T., el extraterrestre. Otro fue el actor Kevin Bacon. Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto y ganador de un premio Nobel de la Paz en 1986, comentó que Bernie era un sinvergüenza, que hizo que su caridad perdiera $15 millones y sus ahorros personales fueran totalmente borrados. Bernie ofrecía a sus inversionistas una tasa del 10% anual. Ese ofrecimiento no despertaba sospechas. Su hermano Peter y sus hijos Andy y Mark también trabajaron con él. La idea del sistema era convencer a los inversionistas en estar dentro del juego para ganar más y más dinero. Pero ¿por qué falló el sistema? En primer lugar, este tipo de fraude no es sostenible. Conforme pasa el tiempo, es más difícil conseguir nuevos inversionistas y el flujo de dinero se va agotando. Luego, hay otros inversionistas que insisten en retirar su dinero y sus ganancias. Eso fue parte del derrumbe de tal sistema. Imagínate que llegó el momento en que algunos clientes pidieron la devolución de $7,000 millones, cuando Bernie tenía en sus arcas menos de $300 millones. Bernie tenía una lista de miles de clientes a quienes defraudó. Te dejo el enlace de dicha lista en la descripción del video. Bernie Madoff tenía un defecto muy grande. No le importaba a quién lastimara con tal de lograr lo que quería, con tal de salirse con la suya. Algunas de las características que se ven en personas como Bernie son la mentira, la manipulación, la capacidad de engañar, los sentimientos de grandiosidad y la insensibilidad hacia sus víctimas. Era muy bueno en la gestión de impresiones, es decir, se esforzaba por dar la mejor impresión de él. Era muy perfeccionista, estaba obsesionado con el orden y el control del medio que lo rodeaba. Sin embargo, creía en la familia, en la lealtad y en la honestidad. No tenía miedo a ser detenido. Bernie Madoff asesinó las carteras de sus inversionistas, asesinó cuentas bancarias y el sentido de la gente en la seguridad financiera. Nunca mostraba arrepentimiento. Creía que estaba por encima de la ley, pero su talón de Aquiles
fue precisamente su sentido de impunidad. Madoff informa a sus hijos que planeaba repartir varios millones de dólares en bonos antes de lo previsto, pero tanto Andy como Mark exigieron saber de dónde provenía ese dinero. Fue cuando Bernie les comentó que una rama de su empresa era un esquema Ponzi elaborado. Sus hijos, decepcionados de él, informaron a las autoridades federales sobre las actividades de su padre, y al día siguiente Bernie fue arrestado y acusado de fraude de valores. Esto ocurrió en el mes de diciembre de 2008. Se le acusó de 11 cargos, entre ellos fraude, lavado de dinero, perjurio y robo. Bernie siempre insistió que actuó por su propia cuenta, pero muchos de sus ayudantes fueron enviados a prisión. Su hijo Mark se suicidó 2 años después de que el fraude de su padre fuera expuesto. Varios inversionistas de Bernie se suicidaron también. Su hijo Andy murió de cáncer en el 2014. Bernie Madoff fue sentenciado a 150 años de prisión. Sus propiedades fueron subastadas. En el 2013 sufrió un infarto y actualmente tiene una enfermedad renal en etapa terminal. Su esposa Ruth perdió su dinero, su estatus social, su esposo y a sus 2 hijos. Donald Trump, que denunció a Bernie como un despreciable y un sinvergüenza sin par, se negó a alquilar un apartamento a Ruth en cualquiera de sus edificios de Manhattan, mientras ella buscaba desesperadamente un lugar donde vivir. Todas sus amistades de la alta sociedad se retiraron de ella. Vivió por un tiempo muy corto en la avenida Tomac en Boca Raton, Florida. Estuvo ahí por su hijo Andy, quien al morir fue lanzada del lugar. Dicha casa fue derribada por la nueva empresa que la compró. Finalmente se mudó a Old Greenwich en el 2012, donde reside actualmente. Bernie Madoff está recluido en la Institución Correccional Federal Putnam en Carolina del Norte. Pero sin embargo existe una teoría. De acuerdo a Helen Davis Chapman y Lance Godoffer, quienes son los abogados de muchas de las víctimas de Bernie, dicen que Bernie no actuó solo. Necesitaba la ayuda de una gran institución financiera, un gran banco que encubriera sus actividades criminales. El banco JP Morgan Chase supo durante todo el tiempo lo que Bernie estaba haciendo, a tal grado que el gobierno de los Estados Unidos entabló una demanda judicial en contra de esta institución, en la que el banco se declaró culpable de 2 acusaciones, pues había violado el secreto bancario y no había revelado las actividades financieras de Bernie Madoff al gobierno. El banco debió haber cerrado las cuentas de Bernie y sin embargo las mantuvo durante 20 años, aún a sabiendas de que estaba cometiendo crímenes financieros. Entonces, ¿qué pasa cuando el gobierno de un país permite que la institución financiera más grande de esa nación cometa crímenes financieros y nadie va a la cárcel por ello? Hay un beneficio. El hecho de que las actividades bancarias en ese banco pasaran, entre comillas, sin ser detectadas, se debía a que Bernie tenía depósitos de $5,000 millones. Con ello logró el apoyo del banco y su complicidad durante mucho tiempo. Eso ocasionó que el banco JP Morgan Chase se enriqueciera también. Bernie llegó a pensar que al tener el respaldo del banco, a lo mejor no estaba obrando tan mal, pues creía que algunos tipos de Wall Street quizás se comportaban de la misma manera. Estos abogados afirman que Wall Street y el banco JP Morgan Chase donaron enormes cantidades de dinero al expresidente Obama, y como resultado de ello, él no persiguió ni demandó judicialmente a ningún banquero. Aseguran que si él hubiera hecho eso, existe la posibilidad de que se hubiera limpiado el escenario criminal financiero de Wall Street. Entonces, los bancos, en unión con el JP Morgan Chase, decidieron, cuando llegó el momento, es decir, cuando los hijos de Bernie lo delataron, victimizar a Bernie Madoff. No es que él fuera una blanca paloma, sino que debía ser él quien pagara todos los platos rotos.